Y nuevamente el Instituto Nacional ha sido foco de violencia tanto en el interior como el exterior del establecimiento. Un grupo de encapuchados roció con benzina a profesoras y además las agredieron, generando caos y preocupación. Las autoridades y apoderados buscan soluciones para que no se repita este hecho. 9 de la mañana y esta era la imagen en el exterior del Instituto Nacional. Una vez más, decenas de encapuchados con overoles blancos para tapar su ropa lanzaban bombas Molotov y elementos contundentes a carabineros. Sin embargo, lo más grave ocurrió al interior del establecimiento. Acaban de lanzar benzina a 3 profesores del Instituto Nacional. Estos grupos están enquistados en distintos establecimientos, los estamos persiguiendo en un trabajo conjunto con la Fiscalía, pero también con la ayuda de profesores, asistentes de la educación, apoderados que están hartos. Estos graves hechos fueron protagonizados por quienes generaban desmanes en el exterior. Esto porque, según denuncian las autoridades, un grupo pequeño habría salido desde el interior y le habría abierto la reja a una decena de encapuchados que venían desde afuera. Un grupo pequeño de capuchas del Nacional le abre el portón a gente externa, ingresan y agreden a estas profesoras. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar. Con ayuda de la Fiscalía, de nuestras policías, vamos a lograr que se les condene. Además de rociarlas con benzina, los sujetos agredieron a las docentes con cadenas y golpes de puños, generando lesiones, siendo trasladadas a centros asistenciales. Uno de los encapuchados fue detenido por el lanzamiento de un artefacto incendiario. En ese caso particular, se logró establecer que correspondería a un estudiante de tercero medio del establecimiento. Los hechos acontecidos hoy día en el Instituto Nacional son gravísimos y nosotros los condenamos categóricamente. Tomar las medidas que corresponden para prevenir este tipo de acciones y, por supuesto, dar protección a los trabajadores y trabajadoras, porque no puede ser que hoy día ser profesor o ser profesora sea una profesión de riesgo en donde puede incluso temer por tu integridad física o por tu vida. Tras estos hechos se aplicó la ley Aula Segura, lo que faculta al establecimiento a tomar medidas como la suspensión o expulsión ante casos de violencia grave. Según expertos, estas acciones podrían no ser casuales. Aparentemente, dentro de la irracionalidad de estos encapuchados, atacar a las figuras de autoridad al interior del establecimiento sería algo acordado. Ya lo hemos visto en otros liceos emblemáticos, como el Internado Nacional Barros Arana. Estos hechos no parecen en absoluto espontáneos. El nivel de planificación de violencia sugiere que detrás hay grupos organizados más que simples estudiantes radicalizados. Las autoridades han señalado la posible presencia de organizaciones antisistema o adultos coordinando este tipo de ataques. El uso de bombas Molotov, agresiones dirigidas, indica intencionalidad logística y objetivos que van más allá del conflicto escolar. Pese a todo, varios apoderados aún esperan que el Instituto Nacional vuelva a ser lo que fue, sin estos hechos de violencia extrema, para que sus hijos o hijas puedan estudiar en un ambiente de calma y tranquilidad. Ningún tema de violencia es algo que uno pueda avalar, nada de violencia. Van a tener que conversar, llegar a algún acuerdo y lo importante es que se sigan las clases normales, que los profesores sigan educando y que, bueno, la violencia obviamente no trae nada bueno, pero yo sé que pueden llegar a algún acuerdo. Durante la tarde de este viernes, la Contraloría General de la República ofició a la Superintendencia de Educación y a la Municipalidad de Santiago tras los graves hechos de violencia, solicitando a ambas instituciones un informe detallado con las medidas adoptadas para evitar la reiteración de estos hechos. Pese a la jornada de violencia, la autoridad educativa confirmó que este lunes las clases se desarrollarán de manera normal, mientras que el estado de salud de las profesoras afectadas es positivo y fueron dadas de alta durante la tarde. Presentando Chilevisión Noticias. Vamos a hablar de la última encuesta nacional del empleo, donde la desocupación en Chile disminuyó levemente, ubicándose en un 8,4% durante el trimestre agosto-octubre. El segmento femenino bajó del 9% por primera vez desde enero del año pasado y el gobierno considera que las cifras son positivas. Sin embargo, los especialistas señalan que pese al descenso, los números siguen siendo altos. En pleno corazón de Providencia y disfrutando la tarde, nos encontramos con Constanza. Yo llevo 10 años en el rubro y se ha visto bastante la diferencia. Y espero que siga creciendo, porque en realidad hoy en día, como están las cosas, está un poco difícil.
Para ella, siendo cosmetóloga, la evolución laboral de su rubro ha sido clara. Más exigencia, más competitividad, pero a la vez más puestos de trabajo. Creo que en cuanto a mi rubro, ha crecido más en cuanto a contratar, porque yo, básicamente mi trabajo se enfoca en la parte de estética, ¿ya? Entonces ahora ha crecido harto. Seguramente no todos los rubros han crecido de la misma manera, pero la realidad de Constanza se condice con las cifras de desempleo que entregó este viernes el INE. En el periodo agosto-octubre de este año, la desocupación se situó en un 8,4%, descendiendo en 12 meses. Al segmentarlo por género, el hombre aumentó levemente y la mujer desde enero del año pasado bajó del 9%, quedando en 8,8%. Venía rondando el 10% hacia varios trimestres, entonces estas caídas que estábamos viendo hasta ahora en la tasa de desempleo nacional estaban siendo impulsadas por un menor desempleo masculino y esta es la primera vez que vemos que la caída en el desempleo femenino supera a la registrada por los hombres. Así es, porque si miramos la curva desde el mismo trimestre, pero del año pasado hasta ahora, el desempleo femenino sobrepasó el 10%. Desde ahí a la fecha ha ido a la baja. De hecho, cifras como las actuales no se veían desde enero del año pasado. Se han creado más de 670.000 empleos desestacionalizados, de los cuales un 90% son formales y un 70% corresponden a mujeres. Estamos impulsando una agenda laboral y avanzando con la agenda de Sala Cuna para Chile, que busca corregir el castigo a la maternidad que impone el modelo actual. Sectores como el comercio, los servicios y transporte y almacenamiento tuvieron una gran concentración de creación de empleo. Sectores donde la mujer tiene una mayor participación que el hombre. Puede ser una mirada positiva si nos comparamos con cómo veníamos en los primeros meses del año, pero de una perspectiva más amplia e histórica, sigue siendo todavía un panorama que nos muestra un mercado laboral debilitado. Por eso los especialistas toman estos números con cautela. Dicen que el mercado laboral sigue deteriorado. De todas maneras, al menos para las mujeres, las cifras son más alentadoras. La Municipalidad de Tiltil y la Superintendencia de Educación llegaron hasta el jardín infantil de la Fundación Integra, ubicada en la comuna, para fiscalizar sus instalaciones. Esto en medio de las denuncias que han interpuesto apoderadas, que denuncian que sus hijos habrían sido sedados en ese lugar por las educadoras. ...44 días han transcurrido desde que se presentó la primera denuncia ante la Policía de Investigaciones. Y es que fue el 15 de octubre cuando 6 menores con síntomas de somnolencia fueron trasladados hasta un centro asistencial desde el jardín infantil Los Cantares de Tiltil, el mismo que hoy abrió sus puertas para recibir a los funcionarios de la Superintendencia de Educación y del propio municipio. Vamos a ver lo que son las construcciones, los espacios, los recintos y las resoluciones respectivas, que son las de manipulación de alimentos. Y es que se presume que el fármaco administrado a bebés de entre 1 y 2 años se mezclaba en la leche que recibían durante la jornada. Ninguna información se tiene aún del compuesto que se les habría suministrado. Por ende, tampoco sabemos el procedimiento que tenemos que tener ahora, así como de realizar más exámenes. No sabemos si algún niño quedó con un daño tampoco, porque ni siquiera nosotros tenemos los resultados de los exámenes. Tengo demasiada ganas de saber qué fue, qué le pasó, qué le dieron, porque hasta el día de hoy mi bebé no come bien. Está mal de su guatita, entonces no es el mismo Damián que era antes del 7 de octubre, no, porque esto del 7 de octubre no es desde el 15, no es un día. Y este informe médico lo comprueba. Fue el 7 de octubre cuando una menor fue derivada de urgencia al Hospital Roberto del Río. El diagnóstico, una alteración de la conciencia. Los síntomas de somnolencia permanecieron durante toda una semana. ¿No cree que las familias deberían tener el acceso a saber qué medicamento es el que se les administró a estos niños? Como le comentaba, eso forma parte de la investigación penal que desarrolla la institución competente para ello y por lo tanto no corresponde que Fundación Integra transmita el fármaco
que hoy afecta a las niñas y niños. Compuesto que, según los padres, fue administrado de manera intencional. Yo lo veía que el niño salía muy dormido, salía con mucho sueño y ya venía yo sospechando de algo que estaba pasando así, porque yo dije algo no es normal porque mis niños son hiperactivos. Al papá le causaba mucha extrañeza, es que no sé, pues Pascal iba para donde el papá y el papá le decía algo y ella le hacía shh. Entonces son gran actitudes que desde la casa no lo ve. Entonces ahora digo, quizás lo vio en otro lado. La Fiscalía decretó reserva en la investigación. Ya mantiene suspendidas a 5 educadoras de este jardín. Y aunque primero se habló del delito de maltrato corporal, podría ser uno mucho más grave. Porque acá no solo hay suministro de droga, sino que además estarían las agravantes del abuso de confianza que se hace en un establecimiento educacional y se hace respecto a menores de edad. Entonces estamos hablando frente a una situación que no es una pena remitida. Es decir, que tiene una pena de cárcel efectiva. Será cuestión de días para que las familias sepan cuál fue el fármaco administrado de manera involuntaria, al menos a 5 menores.